días o buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Serio, soy licenciado y doctor en Ciencias de la Atmósfera, docente e investigador en la Cátedra de Climatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y voy a presentar un trabajo titulado Análisis comparativo de índices estandarizados para el monitoreo de extremos hídricos. Este trabajo lo desarrollé en colaboración con Carolina Puchetti, que es licenciada en Ciencias Ambientales, y Candela Lavaniña, estudiante de la misma carrera, ambas son también ayudantes de la cátedra. El uso de índices de sequía para el monitoreo continuo y la estimación a futuro del contenido de agua en el suelo es una herramienta ampliamente utilizada, como todos sabemos, en los sistemas productivos. Eh, Ante la gran variedad de índices, eh, la decisión final debe pasar eh, por aquel índice que permita aumentar la efectividad de la previsión a realizar. Entonces, para ello es necesario saber cuál es el índice más adecuado para cada lugar. En este caso particular, vamos a tener en cuenta el índice estandarizado de precipitación, por un lado, que ya fue desarrollado hace varias décadas, tiene un amplio uso. Como ustedes saben, está basado en la precipitación observada, eh, en particular en cómo es la distribución estadística de, de esas precipitaciones observadas a lo largo de un periodo de, de tiempo de varios años, ¿no? Bueno, eh, logró una amplia y rápida difusión, principalmente porque es muy versátil para ser aplicado en distintas escalas temporales, ya que se puede calcular este índice a partir de datos tanto mensuales como trimestrales, semestrales o de periodos de tiempo más largos. Por lo tanto, puede ser aplicado en una amplia gama de estudios. Eh, una de las principales críticas que ha tenido este índice es que considera solo el suministro de agua a través de la precipitación, sin considerar la demanda atmosférica. Eh, Como alternativa, en 2010, Vicente Serrano y otros desarrollaron un índice cuya parte estadística es bastante parecida, pero que considera como datos de entrada la precipitación menos la evapotranspiración. Eh, esa evapotranspiración puede ser la evapotranspiración potencial o la de referencia. Y en particular plantearon este índice, además de incorporarle la demanda evapotranspirativa, eh, pensando para trabajar en un contexto de calentamiento global, o sea, al desarrollar este índice en series largas de tiempo, eh, permitiría ver cómo el aumento de la temperatura, el calentamiento global, eh, ha dado lugar a una modificación en las condiciones hídricas a través de un aumento de la demanda evapotranspirativa. En ambos casos, por tratarse de índices estandarizados, las magnitudes se pueden asociar a una medida probabilística eh, como indicador de la severidad de cualquier evento, ya sea una situación de sequía o una situación de exceso hídrico, y a su vez esto se puede utilizar para estimar riesgos. La idea entonces de este trabajo es comparar eh, estos dos índices aplicados en la región pampeana como herramienta para identificar extremos hídricos, principalmente teniendo en cuenta que ya desde hace casi 15 años que venimos en la cátedra eh, calculando y monitoreando la evolución del SPI. Bueno, entonces la idea es tratar de ver qué potenciales mejoras se podrían lograr, si es que las hay, al incorporar al monitoreo también el SPI. Los datos utilizados para realizar este trabajo son precipitaciones a escala mensual y temperaturas máximas y mínimas, también valores medios mensuales. Las temperaturas a su vez fueron utilizadas para calcular la evapotranspiración de referencia mediante el método de Harvey.
Se utilizaron datos de 6 localidades distribuidas en la región pampeana, ya después más adelante vamos a ver el mapa. La metodología aplicada consistió primero en usar una escala de tiempo trimestral, o sea que los datos de entrada fueron acumulados en periodos trimestrales. Se consideró un periodo de referencia del año 71 al 2000 para lo que sería el estudio de base para determinar o hacer el ajuste de las funciones de distribución teóricas, ya sea de la precipitación a través de la función gamma para calcular el SPI, o de la diferencia precipitación de evapotranspiración de referencia mediante un ajuste a una función log-logística de 3 parámetros para calcular el SPI. Y luego, lo que es el periodo de análisis en sí, donde consideramos el periodo 2001-2019, y al calcular ambos índices para ese periodo, se pudo hacer un análisis comparativo, en un primer paso mediante diagramas de dispersión, y luego un análisis poniendo foco en las situaciones extremas y cómo se relacionan estas con las anomalías de la EPC. Estas son las 6 localidades que utilizamos. Se utilizó el criterio digamos, de tratar de abarcar la mayor área posible dentro de la región pampeana, desde el extremo norte, en Reconquista, y una extensión también de este-oeste, de Guanchula, Bulash, Santa Rosa, Pehuajó y Dolores, y además con el criterio de que en ese último periodo, del 2001 al 2019, no hubiera datos visuales faltantes ni de precipitación ni de temperatura. Los primeros resultados, a través de los diagramas de dispersión, están presentados en esta imagen. Tenemos en cada uno de los gráficos, en el eje horizontal el SPI y en el eje vertical el SPI. Como se puede ver, los datos no difieren mucho entre un índice y otro, principalmente en el rango de valores que podríamos considerar normales, de acuerdo a estos dos índices, entre valores entre -1 y 1. Y recién en las situaciones extremas es donde aparece mayor dispersión, como se pueden ver en estos casos y en algunos otros también. Analizando solamente aquellos casos identificados como sequía, pudimos ver que en el 64% de esos casos el SPI daba valores mayores que el SPI, mientras que analizando solo los casos de exceso, el SPI superaba al SPI solamente en el 47% de los casos. O sea, en los casos de sequía, en 2 de cada 3 casos, el SPI da valores más bajos, o sea que está indicando una mayor intensidad de sequía que analizando solo el SPI, mientras que en el caso de los excesos no hay un sesgo en el uso de un índice o otro. Siguiente paso, o pregunta que nos planteamos, fue si existía alguna relación entre las diferencias del valor numérico de los dos índices y las anomalías de la evapotranspiración de referencia. Así que calculamos las anomalías considerando los valores observados menos el valor promedio para el mismo mes, pero del periodo de referencia de los 30 años anteriores. Y lo que se observa en estos gráficos es que tiende a haber una mayor concentración de valores cuando se presentan valores negativos de anomalías de evapotranspiración de referencia, tiende a haber valores positivos entre la diferencia de ambos índices. O sea que el SPI tiende a dar valores más altos que el SPI. Mientras que cuando ocurre lo contrario, anomalías positivas de T0, o sea, una mayor demanda de evapotranspiración, hay
diferencias negativas entre los índices, o sea que el SPI tiende a dar valores más altos que el SPI. Y por último, en la tercera etapa de este análisis, eh, nos concentramos en los casos solamente de sequías o excesos. O sea, tomando como referencia lo que indicaba el SPI, si ese valor era menor que 1, se aisló esos casos como casos de sequía, o sea, meses donde se produjeron sequías en cada una de las localidades. En esta tabla se puede ver la cantidad de casos detectados en cada lugar. Y en esos casos se analizó qué pasaba con el signo de las anomalías de la evapotranspiración de referencia. Teniendo en cuenta que estos casos fueron seleccionados en función de lo que indicaba el SPI, a priori yo hubiera esperado no encontrar un sesgo tan marcado, sino una distribución mucho más homogénea de la cantidad de casos en que las anomalías tenían un signo o el otro. Dado que el SPI solo considera como dato de entrada la precipitación, no tiene en cuenta la evapotranspiración. Sin embargo, aquellas sequías identificadas con el SPI, en el 86% de los casos estaban acompañadas por anomalías positivas de EP0, o sea, una mayor demanda de evapotranspiración. Y al revés pasaba con los excesos. Excesos identificados únicamente con el SPI, sin embargo, también muestran un sesgo de un 82% de casos en los cuales van acompañados por anomalías negativas del EP0. Entonces la pregunta es, o en realidad no es una pregunta, sino esto de alguna manera contrarresta aquellas críticas que habían señalado con respecto al SPI de no considerar la demanda evapotranspirativa. Indirectamente la está considerando, como podemos ver acá, porque podríamos imaginar una situación de un trimestre con escasas precipitaciones, daría lugar también a una condición del aire más seco, quizás mayor cantidad, mayor proporción de cielos despejados, y eso daría lugar a un aumento de la demanda de evapotranspiración. Y al revés para los excesos. Para concluir entonces, podemos decir que el análisis entre ambos índices arrojó como resultado que no existen diferencias importantes cuando estos índices tienen valores que están dentro de los rangos que podríamos considerar normales. Por otro lado, en la segunda parte del análisis vimos que en aquellas situaciones extremas, sobre todo en los casos de sequía, el SPI tiende a adquirir valores más bajos, y en el caso de los excesos no hay una relación marcada. Y por último, que a pesar de que desde el punto de vista de su formulación, el SPI presenta o presentaría la ventaja de incorporar a la evapotranspiración, en este trabajo mostramos que hay una relación indirecta entre los valores del SPI y las anomalías de T0, que deja abierta la duda sobre esas supuestas ventajas que tendría el SPI frente al SPI. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, al inicio de la presentación tienen mi correo para contactar. Hasta pronto.